rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento en esta tarde. Y en esta tarde, hermanos, yo voy a hablar acerca de mi testimonio, pero quiero tener mucho cuidado cuando digo mi testimonio, ¿verdad? Porque en realidad no es mi testimonio, es el testimonio del Cristo que vive en mí, porque es el testimonio de Él. Él es el que nos permite ser lo que somos, y es el testimonio de la fe creciente que se formó en mí por voluntad de Dios a través de otras personas. Quiero que quede muy claro, porque hay veces, hermanos, venimos a la iglesia, aceptamos a Cristo, y cuando ya Dios nos usa, ya creemos que ya estamos, ya olvídate, somos dioses. Incluso se nos olvida darle gracias a Dios por las personas que un día Él puso en nuestro camino para que nos ayudaran a nosotros. ¿Cuántos se acuerdan de esas personas? Amén. ¿Verdad que a veces se nos olvidan? Y en esta tarde yo voy a hablar del llamado que Dios nos ha hecho, y le puse por título, ¿verdad? Sacada de un basurero. Y en Apocalipsis 2, 8, 10 lo escogí para poder empezar este mensaje. Escucha bien. Dios nos ha llamado a nosotros, la iglesia, a tener fe, a vivir por la fe. No es lo mismo. No es lo mismo creer en Dios que vivir por fe. El justo por la fe vivirá. ¿Sí? Porque hay gente que cree en Dios, pero cuando viene la prueba no muestra la fe que debe tener, que quiere ver para creer. Nos ha llamado, vuelvo a repetir, a tener fe, a vivir por la fe, a predicar la fe, a defender la fe. Muy importante, porque hoy hay muchas doctrinas de demonios que se están moviendo para dañar los oídos aún de aquellos que han aceptado a Jesús como Salvador, y sacarlos de la fe verdadera que es en Cristo Jesús, y a dar la vida si fuera necesario por esa fe. ¿Está claro en esta tarde? Y en 1909, yo soy cubana, el Evangelio llegó a Cuba, llegó a la provincia de Santiago, a una ciudad o un barrio llamado El Caney. Cuba es una isla en el Caribe. ¿Cuántos de ustedes saben dónde está Cuba? Por allá cerca de Miami, por allá cerca de Puerto Rico, ¿verdad? Le llaman la perla del Caribe porque es la más grande de todas las 3 islas: Haití, Puerto Rico, Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba. Y Dios envió, o el Evangelio llegó a Cuba en el 1909 por medio de una mujer. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por las mujeres? Ay, qué poquito gloria a Dios. Las mujeres ni se creen ellas mismas. Si usted no se cree usted misma, ¿cómo otro va a creer en usted? Hay que ser fuerte, hermanos. Cuando Dios te pone a hacer un trabajo para el Señor, pon tus ojos en Cristo y no dejes que nadie te quite los ojos de Jesús, y haz lo que Dios te mandó a hacer. Si Dios llama a una mujer
Esta mujer se llamaba Anna Berkeley y fue enviada, miren qué cosa tan linda, gracias a las hermanas que me invitaron hoy, ¿verdad? Fue enviada por la Asociación de Damas de la Iglesia Bautista Americana. Pero lo tremendo de esto, hermanos, a mí me da risa, que Ana llega a Cuba, para que usted vea que a veces hay misiones que parecen imposibles, pero nada es posible ni difícil para el que cree en Dios. A mí no me puede decir ninguna mujer, ningún hombre, que si Dios te puso a hacer algo, tú no lo vas a poder hacer. Yo no puedo dar todas las cosas que Dios me ha mandado a hacer, hermano, que yo digo, pero ¿cómo pude ir y hacer eso? Si yo le contara, ustedes se reirían, por un lado, por otra parte llorarían, ¿verdad? Y por otra parte se quedarían asustados. Esta mujer llegó a Cuba y lo tremendo es que no sabía ni papa de español. ¿Qué le parece a usted? Yo no sé quién tenía más fe, si la mujer o las pobrecitas damas que la invitaron y la enviaron. ¿Cuántos tienen fe que en esta tarde algo va a pasar aquí? Gloria a Dios, aleluya. Y aquella mujer no hablaba ni papa de español. Póngase de pie, hermanita. Póngase de pie, hermanita. Póngase de pie, hermanita. Y ella caminaba por las calles. Ay. Y eso es todo lo que ella hacía. Pueden tomar asiento. Pero claro, resulta ser que con el tiempo ella aprendió la lengua, entonces ya ella no andaba caminando. Cuando le dan gloria a Dios, ya yo no ando sola, ahora tengo una compañera por ahí. Ahora ella andaba en un Mercedes-Benz. ¿Cuántos creen que andaba en un Mercedes-Benz? ¿Usted cree que sí, hermano? En 1909, en Cuba. Ya es demasiada fe, ¿verdad? Andaba en una carreta. Ok, andaba por caballos. Pero ahora ella ya hablaba el idioma y ella trajo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a Cuba. ¿Qué le parecen ustedes? En el 1951, el evangelista T.D. Osborne recibe, por causa que esta mujer llevó el evangelio a Cuba, el Señor se muestra misericordioso, porque Dios es misericordioso, y Él revela a su pueblo los misterios, y Él habla a su pueblo a tiempo. Y el Señor le habla a T.D. Osborne, y les doy a ustedes esa tarea que lean la historia de este hombre, creo que ya murió. Y él recibe una visión de parte de Dios para ir a Cuba, porque Dios le dice que viene sobre Cuba una nube negra. Vuelvo a repetir, ¿cuántos de ustedes creen que Dios habla a tiempo? Y T.D. Osborne es obediente a Dios y se va a Cuba. Y dice la historia que este hombre, cuando uno se mueve bajo la dirección de Dios, Dios está con uno. Y dice que este hombre no tenía que decir nada, solo con que la gente pensara ir a la campaña de T.D. Osborne, en el camino la gente ya se sanaba. Pero el milagro, pienso yo, más grande que sucedió en esa campaña, por lo cual yo estoy aquí, es que papi, mi padre, aceptó a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Por eso yo le dije al principio que yo no vengo a hablar de mi fe, precisamente de mi testimonio. La conversión de mi padre fue tremenda, escuche bien, porque mi padre era brujo. Él decía que era brujo de los buenos, pero no hay ningún brujo bueno, porque
Porque solamente hay dos señores. O se sirve a uno o se sirve a otro. Y era masónico. El pobrecito estaba tan enredado. Como algunos de ustedes en esta noche puede ser que estén enredados, pero en esta noche Jesucristo vino a libertarte. Él buscaba la verdad, pero la verdad huía de él porque él la buscaba en lugares donde la verdad no estaba. Porque solamente la verdad se encuentra en Cristo Jesús. Su palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Los mediums, escucha bien en esta tarde si tú has oído los mediums, los brujos no te llevan a la verdad, te llevan a la mentira. Y la vida de mi padre, aunque era un hombre bueno, amoroso, luchador, era un engaño. Y dentro de él habitaba un extraño que se llama Satanás. Pero qué lindo Jesucristo, amén. Mi padre, buscando la verdad, llega a la campaña de Tele Osborne y Dios salva a papi. Y papi cae como una cruz en el medio de aquel auditorio, Guarina, en Camagüey, Cuba, el lugar donde se practicaba el béisbol. Usted sabe que a los cubanos les gusta mucho el béisbol, ¿verdad? Y había un estadio en Cuba grandísimo, no sé si está todavía. En ese medio de ese estadio, allí cayó mi padre en una cruz. Mira qué diablo más mentiroso. Que ataduras más grandes pone en el hombre. Y los demonios que habían en mi padre salieron de mi padre. Y cuando salieron de mi padre ya no tenía demonios. Ahora él vino a echar fuera a los demonios por el poder del Cristo que vino a entrar dentro de él. Porque la palabra de Dios dice en Marcos 16:15: y por todo el mundo y predicar el evangelio. Escucha bien en esta tarde, si tú has venido aquí. No hay religión que salve. Jesucristo predicaba evangelio. Di conmigo, evangelio. Buenas nuevas de salvación. La religión nos salva. Lee tu Biblia. Y en el evangelio el poder de Dios se manifiesta para salvación, no para perdición y confusión. Y en el evangelio hay poder de Dios para echar fuera demonios y para cambiar la vida de cualquier persona que se acerca a Dios a través de Jesús. Y el evangelio cambió la vida de mi padre. Por causa de este avivamiento que trajo Dios a través de este evangelista en el estadio de Guayama de Camagüey, Cuba, Dios le muestra a Tele Osborne que la esposa del alcalde de Camagüey estaba enferma. Y él la manda a llamar y esta mujer viene en silla de ruedas y el Señor la sana instantáneamente. ¿Cuántos creen que Cristo sana? Yo hoy no voy a hablar precisamente de milagros de sanidad que yo he visto palpados en mi vida, pero yo sé que Cristo sana. Aleluya. Gloria al Señor. Y este hombre, por eso la iglesia necesita orar, clamar, interceder, creer que Dios puede hacer milagros. Ustedes están orando por un templo, ¿verdad? Pues Dios puede enviar aquí a alguien que les dé el dinero o lo que ustedes necesitan para que se compren ese templo. Mira lo que pasó. Por causa de esa sanidad, el alcalde donó un terreno para la construcción del templo más grande que existe en Cuba, el templo Aleluya. Los aleluya. ¿Cuántos son aleluyas? Los aleluyas tenemos victoria. Mira, tengo
Dios a veces actúa de maneras misteriosas, de diferentes maneras. Y yo siempre digo a los hermanos que Dios te encuentra a la mitad. Ustedes se esfuerzan y Dios los va a encontrar a la mitad. Entonces el terreno fue donado. Quiero contar esto es extra, ¿verdad? Y llegó el pastor que iba a pastorear la iglesia que se iba a construir ahí, que no estaba construida. Era un puro terreno. Pero también este pastor era un hombre de fe, en diferentes maneras. Sí, porque a veces queremos juzgar un ministerio con el otro. Ay, ese hermano sí tiene poder. Ay, ese hermano sí predica bien. ¿Cómo tú sabes? Arriba de un bueno hay uno más bueno y debajo de un malo hay otro más malo. Y llega aquel hombre que también tenía fe en su manera. I love this part. Escucha, pastor, lo que hizo aquel loco pastor. Por eso yo soy media loca a veces, ¿sabes? Yo soy media loca. Por Cristo. Sí, a veces hago cosas que la gente no me entiende. No voy a contar lo que hice últimamente, ¿verdad? Porque se me pueden asustar. Entonces, hermanos, aquel pastor construyó una pared en el aire de ladrillos de cristal. ¿Ustedes saben esos ladrillos bonitos que se miran a adornar? En Guatemala hay muchos así. Son ladrillos, blocks, pero son de cristal. ¿Saben qué estoy hablando? Sí. Construyó una pared, un arco, y ahí no había más nada que ese arco, y le puso templo, aleluya, buscó sillas, se paró en la puerta y empezó a decir: aquí está la iglesia, el templo, aleluya. Pasen, hermanos, al templo, aleluya. Y empezó a repartir tratados. Y ahí estaba mi papá junto con el pastor. Y aquel lugar, hermanos, se empezó a llenar. Y todavía no había paredes en aquel lugar, pero ya había una iglesia en aquel lugar. Y había un hombre que tenía fe. Y por medio de aquel varón que tenía fe, pero fe verdadera, no fe en el hombre, fe en el Cristo que dijo que está con nosotros, se construyó en Camagüey, Cuba, uno de los templos más hermosos que hay en Cuba y más grandes. Yo vengo de una iglesia donde hay más de 1000 miembros. El templo, aleluya, en Cuba. Si no me recuerdo, creo que la banda, porque la mente a veces me falla porque yo era chiquita, pero la banda tenía más de 200 miembros. Por no decir mentira, que tal vez eran como 500. Salones de clases por toda parte arriba. Y yo estoy soñando, hermanos, con templos así, porque Dios es un Dios grande. Y a Él se le sirve en grande. Y ahí es donde mi padre se congregó, y es donde mi padre se formó como ministro y estudió 4 años en el Instituto Bíblico. Esto es muy importante, hermanos, porque hay gente que acepta a Jesucristo pero no quiere esforzarse en leer las Escrituras. Y la Biblia dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La palabra del Señor hay que estudiarla sistemáticamente, porque esa es la espada de 2 filos, y esa es la que Cristo usó para enfrentarse a Satanás. En 1959 triunfa la revolución en Cuba. Y en 1960, y ya voy a decir mi edad, pero no importa mi edad. Qué bueno que Cristo no tiene edades. Él es el principio y el fin. Aleluya. Gloria a Dios, el alfa y omega. Gloria a Dios. 1960, en el mes de octubre, en medio de una guerra política y un embargo puesto por Cuba a Estados Unidos, en medio de una tensión y un ambiente de guerra, de bombas, nazco yo. Gloria a Dios que nací. El parto de mi madre fue un parto duro.
Ella estuvo muchas horas tratando de dar a luz, según tengo entendido. Mi padre dice que estuvo 3 días. Y yo no podía nacer. Y estaba atorada. Y me sacaron con forceps. ¿Saben lo que son los forceps? Un hierro que meten adentro. Yo tengo aquí 2. No tengo cabeza de cono, pero sí tengo por aquí unas hundiduras. Como me sacaron del vientre de mi madre. Y según mi madre cuenta, yo no estaba ahí, por eso dije, Señor, que mi testimonio sea fidedigno de acuerdo a lo que me han contado, ¿ok? Dice mi madre que el ombligo umbilical estaba torcido en mi cuello 3 veces. Tuvo que estar muy apretado para estar 3 veces alrededor. Eso es todo lo que ella se recuerda. Porque la doctora que la estaba atendiendo, como era un parto de muerte, enseguida se enfocó en ella, tiró mi cuerpo en una mesa que estaba ahí donde estaban los forceps y me mandaron a llamar a otro doctor, pero a mí no me atendieron porque me dieron por muerta, lo que le llaman blue baby. Sacada a las fuerzas, cordón alrededor, no lloré, me pegaron, no lloré, me tiraron. Y mi padre me contó, mi madre dice que no, que ella no se acuerda de eso, pero imagínate, ella estaba más para allá que para acá. Que resbalé de la mesita donde me puso la doctora por atenderla a ella y caí en un zafacón de basura. Pero de ahí me sacó el doctor que llegó. Y ese doctor, junto con las hermanas, porque esa casa donde yo nací era un hospital privado. En el tiempo de antes no se permitía a la familia en el cuarto de la mujer que iba a dar a luz. Pero mi padre llevó a mi madre a un hospital privado. Y ahí estaban todas las hermanas de la iglesia, del grupo, de la iglesia, aleluya, del templo, aleluya, las hermanas de oración. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por las hermanas de oración? Ahí había un culto pentecostés. ¡Qué lindo! ¡Qué lástima que yo no lo estaba oyendo porque yo me hubiera puesto a orar también! Y ahí estaba mi pastora. Y mientras aquel doctor vio y dijo, no, esta niña vive, ella dijo, gloria a Dios, dijo ella. Ella se llamará Esther igual que yo, porque será una predicadora del evangelio. ¡Oh, gloria! Yo nací niña sapo. Ese no fue todo el problema. El problema es que nací con las piernas así. Entonces, la mamá de crianza de mi padre, porque mi padre fue huérfano, era cristiana también, se llamaba Tinita, mujer de oración también y de fe. Gloria a Dios por las mujeres. Y ella me llevó a su casa. Ay, qué paciencia, Dios guarde, hermano. Y se pasó 40 días orando por mí y proclamando sanidad para mis piernas. Y ella oraba y pasaba sus manos por mis piernas. Y el Señor enderezó mis piernas. Porque cuando el Señor hace bien las cosas, las hace bien. El otro problema era que no sé qué tenía, ¿verdad? Pero todas las leches me caían mal.
Mi madre no me pudo amamantar. Entonces mandaron a buscar un chivo y me dieron leche de chivo y me dieron polvo de serpiente. ¡Qué batalla!, ¿verdad? El chivo expiatorio y me tragué al diablo. Y yo no sé si la culpa la tiene el diablo que esté gordita o el chivo expiatorio. Gloria a Dios. Bueno. Yo dije al principio que soy producto de la fe. Y la fe que mi padre profesó, ¿verdad? Me hicieron crecer a mí, y esa fe impactó mi vida. Por ejemplo, les voy a explicar. Bajo el sistema comunista, yo no sé si alguno de ustedes ha oído del comunismo. ¿Alguien ha oído el comunismo? ¿A alguien le gusta el comunismo? No levante la mano porque me van a matar. Bajo el sistema comunista, que son ideologías y filosofías derivadas de Marx, Lenin, por ejemplo. Lenin dice que Dios es historia y que a Dios lo usan para subyugar a los pueblos, un método para subyugar a los pueblos, que Dios no es el futuro, que Dios es historia. Entonces, cuando llega el comunismo a Cuba, por supuesto, se implanta esta filosofía de que Dios no tiene que ver nada con el futuro de Cuba. ¡Aleluya! Dios es solamente el pasado de Cuba. Pero yo quiero decirte en esta tarde que Dios no es solamente tu pasado, Dios es tu futuro y Dios es tu presente. ¡Aleluya! Y bajo la filosofía de Marx, Dios no existe. Dios es el opio de la gente, la droga para tener a la gente tonta. Cuando la revolución triunfó en Cuba, entonces se saca a Dios y el hombre se endiosa de Cuba. Y Fidel Castro vino a tomar el lugar de Dios, y él decía, tiraba caramelos a los niños y decían, pídale a Dios que le dé caramelos. Y los niños miraban para arriba, Dios, danos caramelos. Y él decía, ¿verdad que no respondió? Yo les doy caramelos, yo soy papá. Y a todos los niños en Cuba todavía se les enseña que Fidel es su papá. Cuando la Biblia dice que no podemos llamar a nadie Padre más que al Padre Dios que está en los cielos. ¿Me estás oyendo en esta tarde? No hay ningún Padre, solamente hay un Padre eterno, y ese Padre es el Dios de los ejércitos.